Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, 4 de junio, vamos a continuar el coloquio Elecciones 2024, la nueva disputa por la nación. Por supuesto, continúa con este tema el doctor José Fernández Santillán, quien es profesor, investigador, visitante de la Universidad de Harvard, así como de la Universidad de Georgetown, y profesor de el Colegio de Jalisco. Entre sus obras escritas está la filosofía política de la democracia, el despertar de la sociedad civil, política, gobierno y sociedad civil. Em, y uno de sus últimos libros publicado justamente es este que se titula Populismo, Democracia y Globalización, Ah, donde él analiza justamente lo que está pasando hoy en México. Hoy en día el populismo experimenta un ascenso a nivel internacional y este fenómeno ha cruzado la distinción tradicional entre derecha e izquierda. Él analiza justamente y muy atinadamente el fenómeno del populismo en América Latina. Con ustedes, pues, les dejo con el doctor Santillán, quien va por espacio de 45 minutos, una hora, a tener una exposición, la presentación de su tesis, para dar después un espacio de preguntas y de respuesta de parte del doctor Santillán al público. Bienvenido, doctor Santillán. muchas gracias, Freddy Mariñez, al doctor Freddy Mariñez. Siempre es un gusto eh, compartir estas mesas con un amigo de muchos años con el que he trabajado y he escrito libros, entre ellos La perspectiva internacional de los partidos políticos, que está publicado por la editorial Fontamara, y otro, el capítulo sobre México, incluido en un libro que se llama Good Public Governance in a Global Pandemic, publicado por el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, y en el que eh, pues eh, presentamos ahí cuál es la situación de nuestro país en el momento actual. Entonces, eh, después es realmente un gusto, pues, compartir con Freddy con este espacio como presentador. Luego la otra es que presentamos este análisis, este proyecto como un proyecto educativo o de difusión. Las universidades tienen tres características: docencia, investigación y difusión. Difusión no a la comunidad universitaria, sino en general a todos, a toda la sociedad, en una labor de educación cívica. Entonces, para quienes han hecho favor de seguirnos, pues se recordarán que en abril hicimos un trabajo sobre la perspectiva de cómo se presentaban estas elecciones, y hoy inmediatamente
un día después de las elecciones, o sea, eh, las elecciones fueron el 2 de domingo 2 de junio, hoy 4 de junio, martes, estamos ya abordando el tema. Quisiera presentarles a ustedes un PowerPoint para ser más explícito el análisis que, eh, que preparé. Resultados de las elecciones de 2024. Bueno, pues primero que nada se había hecho una gran especulación, llevado a cabo una gran especulación acerca de quién iba a ganar. Hay encuestadoras que daban hasta 40 o 50 o 60 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum sobre eh, eh, los participantes parecen que no pueden ver mi aplicación. ¿Eso es verdad? Así me dice aquí, o sí, todo lo pueden ver. ¿Tú lo estás viendo, Freddy? Yo lo estoy viendo, Pepe. Ah, bueno, ok, muy bien. Entonces, otros incluso se llegó a decir que había un empate técnico y que la propia eh, Xóchitl Gálvez había rebasado por 1 o 2 puntos a Claudia Sheinbaum. O sea, hubo mucha especulación, también hubo mucha animosidad, una polaridad que la verdad ni siquiera en las elecciones de 2006 yo había presenciado o percibido. Es decir, cuando López Obrador y eh, Felipe Calderón eh, fueron los contendientes y quedaron a tan solo 0,56% de distancia. Entonces, sin embargo, en estos momentos hay una cierta confusión, sorpresa de qué fue lo que realmente sucedió. Estos son los resultados eh, que hasta ahorita se tienen, según el PREP, o sea, el programa de resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral. Claudia Sheinbaum llega casi a los 160 puntos, mientras que Xóchitl Gálvez no llega siquiera a los 30 puntos. Es una diferencia realmente notable y que muchos sinceramente no creemos que sea tan holgada la diferencia. Jorge Álvarez Maínez se lleva el 10%. Eh, Voy a decir por qué no creo que sea tan alta la diferencia. Yo vivo en la Ciudad de México y la verdad es que yo vi a las casetas, las casillas, las casetas de votación llenas de gente, absolutamente repletas, por muchos lados, y todos los reportes fueron los mismos en las radiodifusoras y por todos lados. Entonces, se esperaba que estas elecciones superaran el 63% de la participación. Y yo dije, con esta simple muestra visual, obviamente el porcentaje de participación va a rebasar el 63%. Sin embargo,
el Instituto Nacional Electoral reporta que la participación fue de apenas el 60%, cosa que para mí es extremadamente dudoso que así haya sido, porque los reportes en otras entidades, en otras ciudades de la República, muestran que también hubo una alta participación. Fue así, ¿no, Freddy? ¿eh? Que en Guadalajara también hubo una afluencia tremenda de ciudadanos en las urnas, Totalmente, sí. ¿eh? Bastante participación. Bastante participación. Bueno, entonces ahí es donde no cuadra la, eh, la evidencia con lo que dice el Instituto Nacional Electoral. Luego, hay algunas sorpresas también. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los pronósticos eran que Santiago Taboada, de la coalición opositora PRI-PAN-PRD, ganaría las elecciones y desbancaría la ya larga presencia de la izquierda, sea PRD, sea Morena, en al frente de la Ciudad de México. Y sin embargo, se da una diferencia también demasiado holgada para lo que fue la contienda entre ambos eh, participantes. Salomón Chertorivsky ciertamente fue un competidor eh, que quizás yo pensaría que se hubiera merecido un porcentaje más alto, por supuesto, mucho más alto que el que se llevó Jorge Álvarez Maínez, porque Chertorivsky es un personaje mucho más preparado, con mucho más solidez cultural que el Jorge Álvarez Maínez. Bueno, pero así las cosas, entonces también es otra cuestión que llama a la sospecha, ¿no? El resultado de la Ciudad de México. Luego está Jalisco. En Jalisco, Pablo Lemus ganó del Movimiento Ciudadano y los pronósticos eran que ganara por un margen muy amplio. Y sin embargo, la diferencia con Claudia Delgadillo se cerró muchísimo. Y en Jalisco esperábamos que esta diferencia fuera mucho más holgada. O sea, esta elección trajo consigo muchas sorpresas, o por lo menos puntos que todavía deben ser aclarados, porque debo decir una cosa, la elección no ha terminado y puede sufrir cambios de acuerdo a los eh, recuentos distritales que van a empezar el día de mañana, miércoles. Entonces, allí es donde se cuentan las actas de las casillas y en donde salen a relucir los números, porque se ha dado el caso de que aparecen unas actas firmadas en las casillas y otras actas que no se sabe de dónde salieron de la misma casilla con números diferentes o eh, actas en donde tenía el candidato de Morena 47 votos y de repente aparece otra acta donde tiene 147. Entonces allí hay una alteración y es muy fácil de detectar
porque se le reparten copia a los distintos representantes en las casillas. Entonces yo creo que mañana va a ser un día muy importante para aclarar todas estas irregularidades y posibles fraudes que se hayan cometido. En Yucatán fue la sorpresa mayor porque Yucatán siempre ha sido un estado de oposición muy panista y sin embargo la gana Joaquín el Guacho Díaz, así lo conocen allá, con un 50%, más del 50% de la votación y que le saca 8 puntos a Renan Barrera Concha, que era el candidato del PRI y PAN. Aquí puedo explicar esta diferencia porque hubo una ruptura dentro de la coalición de oposición. PRI, PAN, PRD no fueron juntos, sino el PRD presentó su propio candidato y entonces el voto que se divide en una coalición siempre daña a la coalición. Vamos a ver otro ejemplo en donde también sucedió lo mismo. Vidal Gómez de Movimiento Ciudadano sacó el 3%. Yucatán. Ay, carambas. Ey, ¿qué pasó? Algo pasó. Discúlpenme. Eh, creo que me equivoqué eh, de em, em, USB. Entonces, inmediatamente vamos a corregir el error. Ah, pido un momentito. Elecciones. Aquí está. Em, Elecciones. Creo que esta es. Entonces, vamos a bajar esta. Dejamos esta y quitamos esta. Nada más espérenme un segundo. Y si no, pues damos por terminado. No, no es cierto. Estoy Comparte. bromeando. Ahora A sí. ver si esta es la buena. Ajá. Claudia Sheinbaum, Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Guanajuato. Ándale. Bendito sea Dios. Eh, en Guanajuato fue la, el estado, la entidad donde se pudo mantener la oposición. Eh, Alma Alcaraz va a ser la gobernadora, mientras, perdón, al contrario, PRI, Libia. PAN, PRD, Livia García va a ser la gobernadora que derrotó a Alma Alcaraz. El Movimiento Ciudadano lanzó a Yulma Rocha, que solo obtuvo 5.7. Fíjense cómo en algunos estados, y no es la excepción Guanajuato, hubo puras candidatas mujeres. Si algo podía caracterizar a esta contienda electoral es que hubo una amplia participación femenina, no solo en cuanto a la presidencia de la República, sino también respecto de las candidaturas en los gobiernos de los estados y también en los municipios. Bueno, Tabasco, la tierra de
el presidente López Obrador. Javier May, 80%, es una cifra escandalosa, pero se explica también porque, por la misma razón, porque la oposición llegó dividida. Lorena Boregard eh, eh, llegó por la alianza, pero una alianza trunca. Nada más fueron PRI y PAN, y PRD lanzó a su candidato Juan Manuel Fósil. María de la Fuente eh, por Movimiento Ciudadano. Entonces vean cómo esta es una regla. Cuando la oposición se divide, cuando los frentes opositores se dividen, eh, se debilitan. Y esto da chance a que los partidos oficiales se fortalezcan. Eh, este es el caso típico de Tabasco y del otro estado que ya habíamos mencionado, en donde también llegaron divididos, o sea, Yucatán, ¿no? Bueno, eh, en Chiapas, quiero detenerme aquí en este estado porque es un estado eh, muy especial en cuanto a las elecciones se refiere. Eh, Ganó Morena y sus aliados, perdió la coalición opositora y perdió por mucho. O sea, Oscar Eduardo Ramírez casi llega al 80% al que había llegado Jorge May, al que llegó Jorge May en Tabasco. Entonces, esto quiere decir que el partido oficial es un partido que ha ejercido ya una hegemonía muy, muy evidente en el sur del país. Incluso estados insignia de la oposición, como es Yucatán, también eh, lo tomó, pues. Ahora, en Chiapas priva la violencia, priva la delincuencia. eh, el crimen organizado literalmente tiene tomado a este estado. No se puede decir que ahí prevalezca el Estado de Derecho. Sí hubo elecciones, pero no se puede decir que hayan sido unas elecciones pacíficas, sino que se dieron en medio de la zozobra, de la amenaza, del control caciquil, ya no de los viejos caciques, sino de los nuevos ampones. Y es un estado que se debe recuperar porque literalmente hoy se ha convertido en tierra de nadie. Ah, Morelos, pues aquí también es una sorpresa porque uno de los eh, gobernadores más desprestigiados es Cuauhtémoc Blanco. Pues se sabe, es evidente que tiene nexos con el crimen organizado y que él se deslindó del Partido Social Demócrata para ir a aliarse con Morena. Entonces, en Morelos todo el mundo lo identifica con Morena. Y sin embargo, Margarita González Arabia de la coalición Sigamos Haciendo Historia se alzó con la victoria y con una diferencia bastante holgada.
Lucía Mesa Guzmán perdió por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Jessica Ortega de la Cruz sacó votos eh, para Movimiento Ciudadano. Vean ustedes el papel que ha jugado Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano se hubiera aliado con la oposición, ahorita, por ejemplo, en el caso de Morelos, hubiera ganado la oposición. Vean la suma, 47-8, si se suman 18.3 con 30.6, se llega a 49, no, 48.9. Entonces, eh, por eso es que le dicen un partido esquirol, un partido que que le hace el juego al partido oficial, que le resta votos a la oposición y que pues cobra sus servicios a una tasa bastante alta. Eso es lo que se dice pues del partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Puebla. Puebla también es un caso muy interesante porque acuérdense que hace años murieron el 24 de diciembre la gobernadora y su esposo, eh, que era senador y que era un hombre, el factotum de la política poblana, mm, Rafael Moreno Valle. Y y llegó en su lugar eh, un senador, alguien que era senador, no me acuerdo ahorita su apellido, su nombre. Si alguien me puede ayudar, se los agradecería. Y él falleció también estando en funciones y, de Morena, y ahora Morena refrenda su presencia en el estado de Puebla con Alejandro Armenta. Nacho Mier, que era el coordinador de los diputados morenistas y presidente de la Cámara de Diputados, quiso ese puesto, no se le hizo, como se dice en el argot político, y bueno, pues perdió. eh, y se quedó ahí Alejandro Armenta. Fernando Morales Martínez del Movimiento Ciudadano quedó en un tercer lugar con mm, eh, eh, pero también sentando presencia, aunque sea no muy sólida, como en muchos estados del Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, como ustedes saben, tiene dos gobernaturas, que son la de Nuevo León y precisamente la de Jalisco, ¿no? Pero el gobernador de Jalisco marcó su raya y dijo, yo no voy con esta tendencia hacia las elecciones que están postulando a Samuel García. Él se deslindó de esta posición y dijo, bueno, el Movimiento Ciudadano en eh, Jalisco tiene sus propias características y es un movimiento que guarda distancia frente a la dirigencia nacional. Eso no es poca cosa.
Veracruz, fíjese nada más, una figura tan polémica como Rocío Nale, eh, secretaria de Energía, el cual le han encontrado bienes de todo tipo, casas a un precios estratosféricos, incluso departamentos en Nueva York y cosas así por el estilo, eh, depósitos en paraísos fiscales, pues ganó y se puede decir arrasó en Veracruz, eh, y le ganó a Pepe Yunes, uno de los personajes políticos más queridos en su estado. Y también le ganó a Polo de Champs, eh, del movimiento ciudadano. Entonces, eh, todo el mundo decía, con un gobernador como Cuitláhuac García, que cometió toda clase de excesos, pues era difícil que Morena mantuviera ese estado y sin embargo, pues ahí sí el aparato eh, político, el aparato electoral, la maquinaria electoral de Morena, dieron pues dieron la batalla y ganaron el estado. Eh, Luego, quiero señalar lo siguiente, puestos que estuvieron en disputa. Ya lo habíamos recordado, pero vale la pena hacerlo una vez más, porque no se nos debe olvidar que todavía hay mucho trecho por recorrer en cuanto a contabilizar los resultados electorales, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. Eh, la presidencia de la República, 500 diputaciones, de las cuales vamos a hablar inmediatamente, 128 senadurías y a nivel estatal 9 gobernaturas, de las cuales ya hemos hablado, pero también están en disputa 32 legislaturas, y eh, eh, y faltan todavía por definirse 20 los ayuntamientos, es decir, los municipios, las presidencias municipales, junto con las sindicaturas y las regidurías. Mm. Bueno, dicho esto, quisiera reconocer que esto implicó un esfuerzo logístico de gran envergadura. O sea, el padrón electoral fue de 98 millones de personas registradas. Eh, Se instalaron 170,000 casillas. En algunos distritos literalmente no se pudieron instalar porque no había condiciones para ellos. Algunos distritos completos, estoy hablando de de distritos completos, más aparte los que ya he dicho en, eh, en Chiapas, eh, Chenaló y otra población no pudieron instalarse las casillas. O sea, un factor determinante en estas elecciones fueron, fue el crimen organizado y los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular. Algunos dicen que son 27, otros que son 34, no se ponen de acuerdo.
El lunes 3 de junio, la bolsa de valores, una vez que se supo el resultado, cayó, sufrió una caída y el peso perdió frente al dólar. Lo extraño es que se calcula que hubo una participación del 60% cuando todos vimos que hubo una enorme afluencia de ciudadanos en las casillas. Entonces ahí como que empieza a haber algo extraño o que tendrían que explicar pues el propio IFE. ¿Realmente fue así de baja la participación o obedece algún interés? Mm, Ahora, me gustaría que analizáramos qué es lo que viene a futuro. Primero, creo que va a haber un periodo de impugnaciones bastante fuerte y hay razones sobradas para ello. Y regresamos, desgraciadamente, al círculo que ya habíamos superado de irregularidades, impugnación. Eh, Durante el periodo de transición se fue haciendo cada vez más notorio que pasábamos del círculo o del círculo vicioso, irregularidades, impugnaciones, al el reconocimiento del resultado por parte de los oponentes. Entonces, que lo importante ya no eran los, las impugnaciones, sino cómo iba a quedar estructurado el país y cómo se iba a gobernar y cuáles eran las estrategias de los partidos políticos frente a la nueva composición presidencial y legislativa. Bueno, pues ahora parece que regresamos. Desgraciadamente hay una regresión política en el país. Luego, la otra cuestión es la siguiente. Eh, Hace todavía un par de horas antes de que iniciáramos la presentación, eh, yo sabía o me habían comentado que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo ya habían obtenido, según los cálculos, eh, de la distribución de la Cámara de Diputados, la mayoría no solamente eh, absoluta, sino la mayoría calificada. Y así lo hace también el periódico, el Washington Post. Eh, ya da por hecho que hay una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que por tanto hay una concentración del poder en la presidencia de la República, habrá una concentración en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores posiblemente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de régimen. Ahorita ya, así, con estas indicaciones, con este panorama, ¿no? Pero además hay otra cosa, es un cambio de régimen que nos retrotrae no solamente a la concentración del poder presidencial por la vía del dominio del poder legislativo, sino también del poder eh, judicial. Les doy un dato importante. En noviembre, el ministro Luis María Aguilar termina su periodo. Entonces, eh, va a ser sustituido y seguramente van a utilizar el mismo mecanismo a través del cual eh, incluyeron a Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces, si hay ya 4 personas afines a Morena, ya no hay posibilidades de que se pueda detener la inconstitucionalidad de una determinada ley. Lo habían hecho posible gracias a que había 7 ministros que estaban en contra. Era el número mínimo para rechazar las iniciativas que se juzgaba eran anticonstitucionales. Pero ante este panorama eh, que gana Morena, el presidente manda una terna. Si se rechaza esa terna, vuelve a mandar una terna. Pero si al Congreso, a la Cámara de Senadores, si se rechaza una segunda vez esa terna, el presidente nombra directamente al al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Así lo dice la Constitución. El mayor reto que enfrenta Claudia Sheinbaum. Conviene recordar que Claudia Sheinbaum fue proclamada como candidata a la presidencia de la República por el partido Morena, sobre todo por su lealtad y cercanía al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador. Para nadie es un secreto el estrecho vínculo de lealtad que une a Sheinbaum con López Obrador. De hecho, se dice que el tabasqueño la escogió para imponer en México un nuevo maximato, o sea, que el puesto de presidente quede una cierta persona, pero que en realidad el poder lo siga ejerciendo un expresidente. Eso fue lo que pasó con Plutarco Elías Calles, que nombró sucesivamente a 3 presidentes títeres, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil y Abelardo Rodríguez. Entonces se habla de un neo-maximato. Ese es el reto mayor que enfrenta Claudia Sheinbaum. ¿Será posible que Claudia Sheinbaum pueda sacudirse el dominio, el control que ejercerá sobre ella López Obrador? ¿O qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser una dócil servidora de lo que diga López Obrador? ¿O va a poder plantear sus propias políticas y su propio gobierno? Ya hubo un incidente y fue eh, en el debate que hubo entre candidatos a la presidencia de la República, cuando se le preguntó a Sheinbaum si estaría dispuesta a meter a la cárcel a los hijos de Andrés Manuel López Obrador por toda la serie de corrupciones que se le sabe han incurrido. Y ella no contestó, no defendió a los hijos, no defendió al presidente. Esto enfureció al presidente y ella a la vez reviró diciendo que era fiel a la 4T, nada más. Entonces, eso como que ya marca una distancia o por lo menos una aspereza entre ambos. Y Sheinbaum trae un programa distinto al de López Obrador en algunos detalles, en algunos puntos, como en el apoyo a la ciencia y tecnología, que en este sexenio han caído por los suelos, a la educación, a la salud, eh, y entonces ahí está la gran incógnita. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum con López Obrador? ¿Dejaría hasta aquí
la presentación, mi querido Freddy, para entrar a la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Vamos entonces a entrar a la etapa de las preguntas de parte de la concurrencia, de los que están presentes. Se abre el espacio para que ustedes pues formulen sus interrogantes al doctor Fernández Santillán. Sí, fíjate, te, te formularía una pregunta para la reflexión. Ah, ¿Cuál, cómo sería la profundización de este nuevo régimen caracterizado por el autoritarismo y el populismo? ¿Por dónde empezaría ese engranaje? Te lo dejo allí para darle también la palabra a Néstor Granados. Néstor, adelante, Néstor. Néstor, Ah, sí, Hola, buenas tardes. Bueno, con lo que comentaban ahorita sobre la hegemonía, digo, es un escenario atípico políticamente, y ahora que cambie todo el gobierno y el poder legislativo en ambas cámaras, pues vamos a tener una nueva concentración de fuerzas. El tema es, visto desde el panorama académico, todo ya un escenario de estudio. ¿Qué creen que va a ocurrir con el tema? Lógicamente se llega por un camino democrático, sin embargo, tanta concentración de poder, de fuerza política en un solo partido, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el escenario para los siguientes, para dentro de 6 años? sí. Bueno, primero le contesto a, a Freddy. Eh, eh, Mira, Freddy, las cosas se han complicado terriblemente. En primer lugar, porque eh, antes de entregar el poder, acuérdense que la Constitución indica que el cambio de la banda presidencial se da el 1 de octubre. Entonces, todavía le va a quedar a López Obrador un mes con la nueva legislatura. O sea, con una legislatura que él soñó y no tuvo, el del 21 al 24. Es decir, con mayoría absoluta y quizás calificada para llevar a cabo su proyecto. Eh, por ese lado, entonces puede hacer eh, la aprobación de la ley de reforma al Poder Judicial. ujú, Y entonces ahí una de las cosas que dice esa ley del Poder Judicial, de la nueva ley, es que los ministros ya no se van a nombrar, según la tradición, por ternas propuestas por el presidente a la Cámara de Senadores, sino que se van a elegir de cualquier ciudadano. Es una, es una cuestión absolutamente populista, populista. No es necesario que sepa de leyes el, el interesado. Puede entrar a la Suprema Corte de Justicia sin saber de leyes. Cuando hemos visto pues los desfiguros que ha hecho Lenia Batres ante el Pleno, porque pues la señora, aunque es abogada, no sabe de leyes. Para hacerse
ministro de la Suprema Corte, tenías que haber pasado por un escalafón muy estricto, muy estricto. Y ahora eso puede suceder ya. Y de hecho es de las cosas que en un editorial del Washington Post del día de hoy, al que les recomiendo que lean, se llama How Mexico's Democratic Election Might Undermine Mexican Democracy. O sea, cómo las elecciones democráticas en México pueden minar o socavar a la democracia mexicana. Es un título tremendo. Y además no es de cualquier editorialista, sino está firmado por el comité editorial del Washington Post, Mm. uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos. Y citan este tema como uno de los temas Ujú. peligrosísimos para la democracia mexicana. Y el otro es precisamente esta relación entre Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eh, Luego, lo que decías, Néstor, eh, fíjate que el término hegemonía lo creó Antonio Gramsci y fue para señalar el dominio cultural, político y económico de una clase social y cómo es importante la hegemonía cultural para ejercer a su vez el dominio político y el dominio económico. Entonces, el PRI ejerció la hegemonía cultural y política, la economía no, porque era un partido autoritario, pero no era un partido totalitario. ¿Ah? De eso se cuidó bastante. No, vamos a desarrollar a México en la economía mixta, ¿no? De apoyo y desarrollo de los grandes complejos necesarios para el desarrollo nacional, como Pemex, Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Pero va a haber economía de mercado. Los vamos a ayudar incluso, ¿no? Aceros de Altos Hornos de México, una compañía que se instaló en Monterrey para apoyar la industrialización de Monterrey, que es la industrialización de las empresas privadas, ¿no? Entonces, fue todo un eh, programa muy bien estructurado de desarrollo nacional, cosa que no veo hoy en México. Este programa de la 4T no tiene esas dimensiones. Por eso es que la bolsa de valores reaccionó negativamente al triunfo de eh, Claudia Sheinbaum. Y en muchos países de la órbita occidental también dicen, a ver, ¿qué están haciendo? Porque nosotros los vemos girar en torno a la órbita de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y ustedes están diciendo que van a seguir así. Caramba, cuidado. Y Estados Unidos, por protocolo diplomático, el presidente Biden felicitó
a Claudia Sheinbaum, pero eh, con ciertas reservas, ¿no? Porque el proyecto que traen atrás, ves, se parece mucho al chavista y al cubano. Esa es la verdad. Y lo han expresado no solamente con palabras, sino con hechos. Invitó López Obrador a Miguel Díaz-Canel al grito de la independencia y a dar el discurso oficial. Eh, Eso es tremendo, ¿no? Y luego se descubrió que México está haciendo el gobierno mexicano está haciendo grandes inversiones en Nicaragua. Entonces, este, mm, bueno, los programas sociales son su base y les resultó, la verdad, ¿no? Ese es el apoyo eh, electoral del cual salieron esos votos, pero no todos esos votos salieron de ahí. Hay que hacer un estudio más pormenorizado de que sí hay una base social que apoya a Morena, ¿no? Y a su visión de país. Antes de que comenzara la administración de López Obrador, el apoyo por la democracia en la sociedad mexicana andaba muy alto. Y conforme ha ido avanzando López Obrador en su administración, en su presencia diaria en las mañaneras, el apoyo a la democracia ha decrecido y la gente piensa que es mejor que México sea gobernado por una persona que por un sistema de leyes e instituciones. O sea, regresar al viejo presidencialismo, que es lo que estamos haciendo, pero además de mala manera, porque el propio presidencialismo mexicano tuvo sus límites, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional tenía sus límites. Sí, había corrupción y todo lo demás, pero no a los niveles en que se ha llegado ahora. Y sobre todo una cosa fundamental, en el antiguo régimen había estabilidad política y paz social, no había delincuencia, no había grandes bandas que controlaran el territorio, la tercera parte del territorio nacional, ¿no? Y ve ahora, esto fueron elecciones manchadas de sangre, ¿no? Entonces, mm, eh, mm, los retos para eh, Claudia Sheinbaum son enormes. ¿Eh? ¿Qué va a hacer? Porque su programa de seguridad, bueno, tiene ahí eh, a García Harfuch, a Omar García Harfuch, que es un hombre con mucha experiencia y con habilidad en la lucha contra el crimen organizado en la Ciudad de México. Pero ahora se las que va a tener que ver a nivel nacional, ¿no? A ver cómo sale el asunto. Fíjate, Pepe, em, aunado a lo que dijiste, acabas de decir, em, podemos adicionar el factor militar. Y esto pues me, me recuerda a la hoja de ruta de Chávez en Venezuela. Sí. Chávez empezó justamente primeramente, el acceso al poder fue un acceso legitimado. Ujú, Ganó por muchos votos, con el ujú. 58% de votos.
Pero cuando llega, pues, lo primero que hace es llamar a una constituyente, donde empieza a poner, a cambiar las instituciones, en otras Sí. palabras. La revolución bolivariana. Sí, el socialismo del siglo XXI. Así Luego, es. luego empieza con el poder judicial. Ajá. Capturó al poder judicial. Sí. Y luego empieza a enfrentarse diariamente con la oposición. Sí. Y minimizó a la oposición dividiéndola. Sí. Son estrategias y la última fase que él hizo fue capturar a las Fuerzas Armadas. Claro. Empieza entonces a hacer una limpia en las Fuerzas Armadas. Los que no eran, los que no estaban más o menos alineados al gobierno, no al Ah, Estado democrático, sino al gobierno, fueron dados de baja. Y allí fue construyendo un ejército, sí. como dicen los de izquierda, un ejército popular bolivariano. Pero Entonces, yo, sí, sí, adelante. entonces eso, cuando yo veo la presencia militar, cuando yo veo todas estas cosas que tú acabas de decir, la captura del poder judicial, el ejercicio del poder que va a ser autoritario y por supuesto el control del poder que implica desaparecer los pesos y contrapesos, Sí, ¿no? Entonces, eso configura una, una, una institución sí, construida por una persona o por un pequeño número de personas, tendientes pues a destruir las instituciones liberales. sí, Yo creo que ese es el punto importante y por eso pues el camino y la hoja de ruta que lleva o que va a llevar la próxima gestión gubernamental va a ser la misma. Y estamos en presencia pues de iniciar ese proceso. Ese es, sí. más o menos es el planteamiento para complementar lo que tú dijiste, Pepe. Excelente, excelente. Muy bien. Y me da pie para eh, abundar y darle elementos a quienes se están conectando con nosotros. Eh, eh, la estrategia de Chávez y en general de los populismos, sea de izquierda, sea de derecha, en América Latina y en fuera de América Latina, dice Nadia Urbinati en un libro que estoy viendo aquí que se llama Me the People, o sea, yo el pueblo, decía, hasta hace poco creíamos que el populismo era un fenómeno restringido a la área latinoamericana, Mm. ¿no? Pero de repente saltó a otros muchos lugares y empezó a crecer como hongo. Eh, y el camino fue igual, Así es, es decir, aprovecha las instituciones democráticas para socavarlas así es, desde dentro, para destriparlas una vez que estás allá adentro, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con Víctor Orbán en Hungría, con Recep Tayyip Erdogan en Turquía, ujú,
Lo intentó Yaroslav Kaczynski, pero fracasó. Y Donald Trump, pero fracasó y viene por su segunda oportunidad. ¿Ah? Y viene con todo el resentimiento. Y él dijo, yo voy a llegar por la vía democrática, pero no esperen que me comporte democráticamente. Así Así es. lo dijo, y Sí, así lo están apoyando, y así tiene el más alto porcentaje de preferencia que Biden, ¿no? Entonces, destripas las instituciones, sobre todo el poder judicial, así es. cooptas las fuerzas armadas, y entonces las vuelves como las quiso volver Rafael Correa y Evo Morales, fuerzas subordinadas a sus deseos, nada más que no pudieron. El que sí pudo era Chávez, porque Chávez era militar. Así es. La cuestión es que pasó de ser el ejército venezolano un ejército institucional Así es. a ser un ejército personal, ¿no? Porque lo fue depurando, Así fue, así fue. Y hizo purgas, se convirtió en un gobierno, en un ejército gubernamental. personal en una guardia somocista, ¿no? Ándale, ándale. Eso. Bueno, Así es. ahora, la otra cuestión es la siguiente. Eh, Kurt Weiland, que se lo recomiendo enormemente, Kurt Weiland, dice que eh, las democracias han podido resistir una vez que dice, es que Kurt Weiland desenmascaró a Steve Levinsky y Daniel Ziblatt, que escribieron How Democracy Died, porque dice, ustedes tomaron 6 ejemplos de muestras de cómo mueren las democracias, pero se les olvidaron 26, porque 26 es o sea, son 32 las que han caído, las 32 naciones que han caído en el populismo. Y estas 6 continuaron en el populismo, pero las otras 26 no. Entonces les contestó con un título irónico, así muere el populismo. Y entonces le dice, y muere por un detalle que encontré en todos los 26, que tienen un poder judicial independiente. Ándale. Y eso fue lo que pasó en Polonia. Los jueces, el poder judicial, a pesar de que lo atacó Jaroslav Kaczynski, ¡prum!, aguantaron y ¡prum!, lo destituyeron. Donald Tusk fue el que lo pudo hacer, y ahora acuérdate que Polonia tiene frontera con Ucrania. Así es. Kaczynski era prorruso, pero ahora desde Polonia está entrando armamento para ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa. La cuestión es que lo has dicho muy bien. Ya. López Obrador va a seguir, va a dejar de ser presidente, pero seguirá siendo el caudillo. Así es.
¿no? Y en cambio, aunque la Claudia Sheinbaum tenga la investidura de presidenta, de nada le va a servir porque no va a tener el poder. Entonces, así es la política mexicana y la política presidencialista, y aquí renace Octavio Paz. Los mexicanos seguimos siendo piramidales. Subimos al Tlatoani o al Güey Tlatoani hasta la cúspide de la pirámide. Y luego lo tiramos del otro lado como carroña, ¿no? Y entonces, aquí la cuestión es que esta lucha de poder se va a dar en el vértice, ¿no? Y López Obrador no lo quiere abandonar, Así es, ¿no? Y así es. entonces, ojo, puede incluso destituir a Claudia Sheinbaum, porque en 3 años viene un referéndum y puede decir, tú me traicionaste, tú me la pagas. Sí, Y pone a otro. sí, 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 sí. Sí, Ah, el poder y el movimiento social lo maneja López Obrador. él es el Indudable, caudillo. indudablemente. Sí. Y Claudia Sheinbaum no tiene carisma. Eh, No, y sabes que hay un fenómeno, hay una cuestión acá que, que también puede ser un indicador de todo esto, por ser mujer. sí, Sí, sí. Aquí también se va a poner a prueba el machismo mexicano. claro, claro. Va a salir a Eh, flote. ese es un punto importante como variable de análisis. Sí, El, eh, el, el diálogo tenso entre una mujer y ANLO. sí. Bueno, Y por el medio está el poder. sí. Bueno, me falta contestarte otra. Sí, ¿Qué hay de las instituciones públicas? ¿Qué es nuestro interés? ¿No? Pues lo que pasa es que AMLO se encargó de debilitarlas, de desmantelarlas, de demolerlas y eh, devolverlas para él, como Chávez lo hizo. así Chávez es, no solamente hizo del ejército una institución personal, así es. sino que todo era de él, el petróleo lo hizo de él, lo mandaba y lo regalaba a Irán, lo mandaba y lo regalaba a Cuba, lo mandaba y lo regalaba a Nicaragua, para todos tenía. Sí, Tanto idea de dinero tenía que fundó el ALBA, ¿no? Ahora, ahí van adentro incluidas contratos, concesiones, el dinero que sale de las arcas públicas, pues ya vimos que son negocios personales, familiares, así es, igual que los de Rocío Nale. Entonces, otra cosa que se plantea es su administración pública. así es, Y cuando llegue Claudia Sheinbaum, a ver, aquí pues, tengo que nombrar a fulano. Sí, pero no me tocas a tal y tal y tal y tal, así es. porque esos me manejan a mí mis negocios personales. ¿No? Entonces va a ser una lucha de poder. Sí, totalmente. Lo que hizo Chávez fue eso, justamente, administrar.
administrar el poder en esa dirección. Poner su gente en la administración pública, y su gente no solo de Venezuela, sino de Cuba. La administración pública venezolana está lleno de cubanos. Claro. Sí, porque son más leales ideológicamente hablando, Sí. al Bueno, proyecto. a mí me tocó como hijo de nicaragüense y participar en la revolución sandinista, ver cómo de repente los comandantes empezaron a traer cubanos. Sí, Oye, el carácter del cubano es muy diferente al carácter del nicaragüense. sí, El cubano castrista es duro, seco, eh, jerárquico, y los nicas son un relajo, ¿no? Es como, son como los colombianos y los venezolanos, sí, ¿no? sí, Somos caribeños, pues. sí, así es. Entonces, este, hubo un choque social, cultural muy fuerte, ¿no? Y te doy una noticia, mi querido Freddy. Bueno, ya la conoces, pero se la doy al público que no sabe. En Ajá, México hay una enorme cantidad de asesores cubanos, venezolanos. El que hizo el libro de texto de la nueva sí, educación es venezolano. así es. Y hay cubanos, rusos y españoles. Un español que se llama Abraham Mendieta es el que le hace la propaganda, ¿no? Y despotrica contra los mexicanos, Fíjate, ganando millones, millones y millones y burlándose de nosotros en nuestro propio país. ahí tienes. Sí, ese es fíjate, me dijeron que el, el punto de concentración de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos Sí, eh, sí, correístas. procorreístas y argentinos pro Sí, Kirchner, está en Iztapalapa, el centro de concentración de ellos. Y no es casual que en las elecciones el domingo Evo Morales estuvo justamente en Iztapalapa. Lapa. Estaba ya y que asesorando al candidato de Iztapalapa y por supuesto a la Brugada. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Todo cuadra. Todo está cuadrando, sí. Sí, eh, Vamos hacia un país sin instituciones democráticas. sí. Sí, Aquí lo dice. Estas elecciones pueden hacer que pueden socavar a la democracia mexicana. sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Néstor, ¿se te respondió tu pregunta? ¿Quieres intervenir más, Néstor? Sí, le respondió muy bien, muchas gracias, ¿no? Yo ya quedé bien con esa respuesta. Araceli, Andrea y Oscar. ¿están ahí? Sí, creo que Araceli quiere. Ah, no. Bueno, Andrea. Aquí andamos, doctor, quedó muy claro. ándele. Ah, muchas gracias. Yo nomás tengo una duda y es una preocupación también, doctor. Usted mencionó eh, pues la particularidad que hubo con la intromisión del crimen organizado en las elecciones. A mí me preocupa porque por un lado vemos los tintes populistas, ¿no? Que ya mencionó usted del gobierno de AMLO, pero por otro lado veo que hay un Estado sin Estado, pues el Estado mexicano se está viendo debilitado entre estos grupos que Sí. justamente están aprovechando las ausencias del Estado. No dudo que no solo hayan atentado contra unos candidatos, sino que también hayan impuesto candidatos ellos y ahorita ya estén gobernando territorio. Eh, eh,
desde que, qué bueno que lo dices porque es uno de los factores esenciales, yo diría, de mi conferencia. El crimen organizado supo que tenía manos libres cuando el presidente de la República dijo abrazos y no balazos. Ahí fue cuando dije, tenemos permiso para matar. Punto. No nos vamos a meter. Obviamente hay que leer varios libros para entender el vínculo del crimen organizado con la política y que viene de mucho tiempo atrás, pero que se ha asentado en este sexenio y en la campaña de 2018. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un factor de poder, no solamente un factor económico, un factor de maletines que van y que vienen, de permisos para traficar libremente la mercancía, sino que ya están incrustados en los aparatos de gobierno. Y voy a decir por qué. A los narcotraficantes les interesa sobre todo los gobiernos municipales. Si tú te fijas de los 34 asesinatos, todos son del nivel municipal, porque ellos trabajan tierra a tierra. Son zonas de influencia, zonas de trasiego, zonas donde pueden controlar a los gobiernos locales o poner gente de ellos o ellos mismos se ponen, ¿no? El otro día me mandaron una foto en donde estaban varios presidentes municipales y con el círculo cuáles eran narcos, ¿no? Por supuesto no voy a decir porque no quiero amanecer suicidado con las manos en la espalda. Entonces, los narcotraficantes los hemos ubicado con un estereotipo, con metralleta, con sombrero, jeans, camisa ranchera, con un montón de collares de oro, Así es. lentes oscuros, pero ese es el estereotipo, porque en realidad las grandes decisiones se toman mucho más arriba, ¿no? Es cierto que hay jefes de cárteles, por ejemplo, el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, los Chapitos, del cártel de Sinaloa, los el Mencho Oseguera, del cártel de Jalisco Nueva Generación,
hay una rama, son ramales. Ah, pero hay jefes o iguales a ellos de cuello blanco despachando en edificios de Santa Fe, en México, o en Monterrey, o en Nueva York, en Los Ángeles, ah, en Miami. Ah, entonces, en las policías también. ¿Cómo se llama? Samuel González, el que creó la CIEDO, me decía, Pepe, hay una cosa elemental, no hay gran crimen sin gran complicidad, ¿no? Y se manejan miles de millones de dólares. O sea, ¿cuáles son las entradas que hay en México que sostienen la economía mexicana? El turismo, las remesas, algún tiempo fue el petróleo y la droga, ¿no? Y si tú quitas el ingreso de la droga, afectas a la economía nacional. Estoy diciendo la verdad. Entonces, el crimen organizado controla ciertamente territorios, hay balaceras entre ellos, sobre todo entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, Nueva Generación, pero hay 254 pequeños cárteles. Y eso se lo debemos a Felipe Calderón, porque como dijo Osorio Chong cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, antes teníamos 7 cárteles y sabíamos cómo tratar, pero cuando empezaron a cortar cabezas, crecieron muchas más cabezas y se multiplicaron. Y aquellos antiguos cárteles se fueron pulverizando en cartelitos mucho más agresivos y mucho más metidos en la sociedad. Antes se peleaban entre ellos, decían, a la gente no la toquen, ni a nuestras familias ni a la gente. Esa era la ley. Ahora matan a civiles, matan a niños, matan a mujeres, matan a quien se les dé la gana, porque gozan de total impunidad. Dime, Oscar. No, todo bien. Entonces, otra cosa, hay que tomar en cuenta que el fentanilo cambió por completo el, el tráfico de drogas, porque antes era la heroína, la cocaína, pero ahora lo que más se está consumiendo en Estados Unidos es el fentanilo. Y la diferencia es que la cocaína pues venía en los famosos ladrillos, ¿no? El fentanilo viene en tubitos pequeños, los puedes transportar y no los detectan, ¿no? Entonces están vueltos locos a a las policías. Y además tienen compradas a las autoridades, tienen compradas a las autoridades, ¿no?
ya es una colusión. Así ¿Ah? es. Por eso es que si López Obrador se había entendido y había sido permisivo con ellos, pues también lo va a hacer Claudia. No hay cómo, porque entonces rompería con López Obrador y eso no le conviene. El desprendimiento va a ser poco a poco, pero en el asunto de la trata, el trato con el crimen organizado, ahí sí sería una ruptura terrible, Sí, ¿no? Porque son negocios multimillonarios. sí. ¿Alguna otra pregunta? Andrea, Araceli, Oscar, Néstor. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Alguna conclusión, Pepe? ¿Alguna reflexión final? Bueno, pues que les transmito mi experiencia. El día domingo, yo vivo en un condominio horizontal. Entonces, se abrió el portón, el vigilante abrió el portón de mi condominio y enfrente vi una fila. Y conforme fui asomándome la camioneta y vi, era larguísima, porque ahí habían puesto una casilla de votación. Entonces dije, wow, ya la hicimos. Pues yo abiertamente digo, pues, simpatizante de Xóchitl Gálvez. Entonces dije, bueno, pero a lo mejor nada más es esta. Entonces me di una vuelta por Tlalpan, que es donde vivo, por Coyoacán, y todo estaba igual. Lleno, 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 lleno. Todas las casillas. Y dije, pues fácilmente vamos a pasar el 63% de participación. Y obviamente clase media a favor de Xóchitl Gálvez. ¿No? Bueno, hay otras zonas, pero también donde Xóchitl Gálvez había hecho un trabajo extraordinario. Y me acuerdo, y lo tendré siempre en la memoria, la, eh, la manifestación del 19 de mayo, que fue, platiqué con Guadalupe Acosta Naranjo personalmente, somos amigos de muchos años. Es el presidente o el director o el dirigente del Frente Cívico Nacional. Fue el que organizó la marcha, pues, las Así es. marchas. Entonces le dije, a ver, las autoridades dicen que fueron 95,000. Aquí entre nos, ¿cuántos crees que hayan sido? Me dice, unos 350,000. En el Zócalo o en las calles aledañas. Y le digo, en total, en las ciudades de interior de la República, de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, pasamos el 1,000,000. Ok, dije, pues ya ganamos. El cual va siendo mi sorpresa que en la noche me entero que gana eh, Claudia Sheinbaum y que hubo apenas una participación del 60% y les digo, pues no les creo. No les creo. ¿No? Esa es mi conclusión. Qué bien, Pepe. Mañana, a partir de mañana se va a hacer el reconteo en el INE. Sí, Este,
Mañana nos vemos, ¿no? A las 6. Y mañana en la segunda parte de este diálogo con el doctor Fernández Santillán, a la misma hora, ¿sí? Y tienen, me imagino ustedes, el link, la liga, para vernos acá a las 6 de la tarde del día de mañana. Muchísimas gracias, Pepe. Vamos a darle una distinta perspectiva al análisis de estas elecciones, tal vez con una perspectiva comparativa, ¿no? Dale. De lo que han sido las elecciones y de lo que ha sido la izquierda mexicana, ¿no? Así es. Bueno, Oye, ya tenemos más o menos la agenda temática para mañana. Nos vemos aquí entonces en punto de las 6. Nos vemos mañana entonces. un Bien. abrazo muy afectuoso. Gracias a todos. Espero Gracias. no haberlos aburrido.